les voy a mostrar rápidamente, por ejemplo, solución posible al modelo de Havard. Listo. Y cuando uno habla de soluciones al modelo de Havard, uno habla de soluciones en física, etcétera, etcétera, chicos. Necesito que tengan en cuenta una cosa que es crucial. Estas vainas tienen soluciones en la medida, estas vainas tienen soluciones en la medida que nosotros podamos hallar un límite en donde queramos especificar la solución. O sea, esto no va a tener una solución global. Por lo menos todavía no. Los seres humanos todavía no sabemos cómo solucionar globalmente este problema, ¿cierto? Muy bien. Función de Green para el modelo de Java. Esta es una de las propuestas que yo le tengo, Roger. Listo. Ok, a ver. Entonces, esto es una propuesta en donde básicamente lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a extender, ¿cierto? Vamos a extender el modelo que yo tengo acá, Roger. Este es un modelo que yo produje. Basado en la aproximación de Java 1, ¿cierto? Y con esto voy a responder su pregunta. Roger, observe este hamiltoniano. Listo. Sí, sí. Este hamiltoniano que nosotros tenemos acá, esto es de un metal. Esta es la estructura de bandas del metal, la misma que nosotros hemos calculado, E sub k sigma. C sub k sigma daga por C sub k sigma. Este hamiltoniano, ¿qué significa? Yo estoy sumando sobre todo los vectores de onda de la banda y todos los espines. Esto es destruir un electrón en la banda con vector de onda K y spin sigma. Y esto es crear un electrón en la banda con vector de onda K y spin sigma. Esto representa un metal. Y acá lo tengo en azul, en esta red. ¿Sí ven? Los punticos en azules son los átomos del metal. Voy a colocar un átomo de otro tipo ahí en toda la mitad que lo voy a llamar impureza, Roger. ¿Listo? Sí, sí. Esa impureza tiene una energía E sigma de sigma daga por D sigma. Cuando usted pasa la energía cinética a segunda cuantización, Roger, le queda así. Así le queda. Le queda como D sigma daga por D sigma. Eso se Ujú. llaman términos cinéticos. Sí, sí. Y se ve de lo que yo hice que solo quedaron dos términos, o sea, una dupla. Exactamente, muy bien. Esta sería la energía potencial, que es una energía potencial de ¿qué? De interacción, no de confinamiento, sino de interacción, ¿cierto? Lo que habla el paper, y a eso se refieren muchos papers sobre magnetismo, es una competencia entre E y sigma. ¿Cuál de estos dos es más grande? Para ver si domina la energía cinética o domina la energía potencial. Para poder que haya magnetismo, tienen que existir las dos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ese modelo que hay ahí que usted derivó, Roger, ese modelo de Heisenberg, ese modelo de Heisenberg, solo ese modelo no describe el magnetismo. Ese modelo describe el orden magnético, pero no el ferromagnetismo, ¿cierto? Entonces tiene que existir una interrelación entre la parte cinética y la parte potencial para que haya el fenómeno del magnetismo. Eso es cierto, Roger, para el ferro, es cierto para el antiferro, ¿cierto? Y para órdenes nemáticos. Eso es cierto en general, ¿cierto? Entonces, en muy general. Entonces, por eso es que necesitamos más detalles. ¿Sí me entiende, Roger? Sí, sí, claro. Muchos Entonces, detalles. ahora, este Hamiltoniano de acá es lo que llamamos Hamiltoniano de hibridización. Cuando usted coloca esta impureza de átomo en este metal que yo tengo acá, entonces básicamente los electrones del punto en rojo pueden hacer hopping a los electrones de los puntos en azul y viceversa. Entonces acá, por ejemplo, destruyo un electrón en la banda de energía del metal que está en azul y lo creo en el átomo que está en rojo. Sin cambiar de spin, Roger. Ojo, sin cambiar de spin. ¿Cierto? Entonces, acá
lo destruyo en el átomo y lo creo en la banda de energía del metal. Entonces eso significa que el metal y el átomo van a estar acoplados y ese acoplamiento viene dado por este término de acá. ¿Cierto? Muy bien. Entonces tenemos tres hamiltonianos, uno que representa un metal. Este metal, vea que no tiene interacciones electrón-electrón. Eso es clave en el trabajo de todos los que van a trabajar en el trabajo de grado en nuestro grupo. Ese punto es clave. Los metales no tienen interacción electrón-electrón ahí, ¿cierto? Y el magnetismo se lo colocamos debido a esta estructura de bandas de acá que depende del espino, ¿cierto? Entonces nosotros acá estamos asumiendo que el metal es ferromagnético, no lo estamos trabajando, lo estamos asumiendo. ¿Dónde nos concentramos nosotros? Nos vamos a concentrar en la impureza magnética. Y en la impureza magnética queremos saber si la impureza magnética tiene magnetización o no. Entonces esto es magnetismo de impurezas, que es un gran área de magnetismo y es una de las áreas que más se trabaja en la nanoescala porque nosotros podemos diseñar el magnetismo de un átomo con un microscopio electrónico. Uno puede diseñar materiales magnéticos, pero usted no los puede configurar de forma tan personalizada como lo puede hacer con un solo átomo. Y después entonces usted puede configurar magnéticamente un conjunto de átomos y en esa configuración de ese conjunto de átomos lo que va a pasar, Roger, es que usted va a tener un conjunto de átomos, va a poder diseñar su propia red magnética, como usted quiera. Ya después, dependiendo del proyecto que usted escoja, entonces nosotros podemos mirar en ese tema. Listo. Ok, me imagino que obviamente ese último término tiene que cambiar con el tipo de átomo que yo meta, bueno, con esa impureza que yo meta a la red. Mm, Claro, porque la pero integral U va a cambiar. sí, claro, pero además ese átomo que yo introduzca a la red, digamos que, o esas impurezas, bueno, sí, esa impureza, digamos que nosotros como asumimos que estamos trabajando en una fase ferromagnética, no tiene que alterar completamente esa fase, ¿sí o no? No, porque por la segunda ley de la termodinámica no puede. Ok, Para que pueda alterar, tiene que tener un número de partículas por lo menos igualmente grande al del metal. ok, por la entropía, para que se, ok, vale, Exactamente. ok. Entonces acá tenemos, nos vamos a enfocar en un solo átomo, en un solo sitio con energía de interacción U. El resto de la red se comporta como un reservorio con dispersión de energía epsilon sub k sigma, que es un reservorio de temperatura, un reservorio de electrones. Esto es un reservorio de electrones. Ujú. Tenemos acá, por ejemplo, que esta es y el reservorio de electrones se hibridizan con una energía V sub k sigma, que es esta de acá. Todos los presentes que, digamos, han decidido hacer el trabajo de grado en nuestro grupo, entonces van a trabajar por lo menos con este hamiltoniano, por lo menos con este, ¿cierto? El hamiltoniano de Ángel es más complejo que este. Los otros son parecidos a este, pero el de Ángel sí es más complicado que este. Porque en el de Ángel, el término en azul necesita que le sumen otros términos, que son los términos de la superconductividad de este metal, ¿cierto? El trabajo de grado de Andrés es sin superconductores, porque si no lo que va a hacer Andrés que son fluctuaciones estadísticas sobre las medidas que se pueden hacer en estos metales. Entonces eso ya sería bastante complicado si fuera superconductor. Pasa uno de tener 3 términos de fluctuación a tener 9. Y el problema es que los otros 9 términos son completamente impotables, pues, ¿sí o no? Los otros 6 términos. Entonces, por eso trabajamos con este Hamiltoniano. Este es un Hamiltoniano típico que nosotros vamos a utilizar. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a elaborar teóricamente para poder decirle a un experimental, oiga, vea, yo acabo de hacer esta teoría y le propongo este experimento, ¿cierto? Nosotros trabajamos con un experimental, o podemos trabajar con un experimental, que es el profesor Yoshinori Okada, ¿cierto? Entonces yo hace rato que no tengo contacto con Yoshinori, pero Yoshinori está abierto a que nosotros propongamos nuevos experimentos para él poder hacer en su laboratorio. Él básicamente trabaja con algo que se llama redes de Kondo.
Y para el próximo semestre le voy a pedir a la estudiante de doctorado, Julieta, Universidad Nacional, que nos venga y nos haga una exposición sobre redes de cómputo, ¿cierto? Entonces, ella trabaja con el profesor Gerson Silva de la Universidad Nacional, ¿sí? Bueno, entonces, eh, mm, mm, las redes de Kondo ya serían, por ejemplo, que no hubiera un solo átomo como impureza, sino que hubieran varios, pero que siguieran siendo impurezas, ¿cierto? Que sigan siendo impurezas y ahí ya tenemos que trabajar con renormalización, por ejemplo. Pero en este caso, ninguna de las tesis de ustedes corresponde, digamos, a esa perspectiva. Entonces vamos a seguir, Roger. Vale, pues. Acá vamos a simplificar la visión que tenemos nosotros de este problema y en vez de considerar el material en azul, considerarlo como un metal, así como una red cristalina de átomos, entonces simplemente lo vamos a modelar como todo un reservorio y vamos a asociarle unos parámetros termodinámicos a ese reservorio. Listo. Y nos vamos a concentrar en el punto rojo que es la impureza. En los libros de magnetismo, por ejemplo, en el libro de Kei Yoshida, ustedes van a encontrar este tema como el magnetismo de sistemas magnéticos diluidos. ¿Por qué diluidos? Porque la concentración de estos átomos que son impurezas es muy pequeña. Como si usted, por ejemplo, diluye sal en el agua. La concentración de los átomos de sal es mucho menor que la concentración de los cristales salinos es mucho menor que la concentración de las moléculas de agua. O la concentración de los átomos de cloro y de sodio, pues cierto. Entonces, muy bien. Acá, ¿qué vamos a tener, chicos? Entonces, vamos a tener que necesitamos calcular la densidad de estados, que es de lo que nos va a hablar mañana Joan Pinzón. Para esta Pinzón. Yo, profe, acá presente. Entonces, mañana Pinzón nos va a hablar de cómo calcular la densidad de estados. Mañana no, el lunes nos va a hablar de cómo calcular la densidad de estados. El profe me está asustando. No, todo bien, qué pena, Joan, disculpe. No, todo bien acá, profe. ¿Cómo calcular la densidad de estados? En equilibrio, es decir, cuando este átomo de acá está termalizado, recuerden que los átomos no tienen temperatura, entonces ese átomo de ahí está termalizado, ¿cierto? Con un solo reservorio, pero este podría estar termalizado con dos reservorios a diferente temperatura. Eso hace que la temperatura del átomo en un estado mixto no quede bien definida. Por lo tanto, tenemos que trabajar con técnicas de mecánica estadística por fuera del equilibrio, que es lo que todos ustedes van a hacer, ¿cierto? Entonces, todos, a no ser de que Roger, por ejemplo, escogiera el trabajo en la segunda propuesta que le hice y que Ángel, no, Ángel yo creo que también va a trabajar por fuera del equilibrio en cualquiera de los dos casos, ¿cierto? Entonces, muy bien. Acá, entonces, tenemos lo que conocemos como una función espectral, ¿cierto? Y lo que tenemos que hacer es calcular estas funciones de Green que aparecen acá, que son G super menor que y G super mayor que, y restarlas. G menor que está asociada con el número de partículas o la densidad de partículas, y este está asociado con el número de vacancias o con la densidad de vacancias. O sea que restando la densidad de partículas y la densidad de vacancia, entonces más o menos me dice a una energía particular omega, ¿cierto? ¿Qué tanto puedo ocupar yo con nuevas partículas el sistema físico? ¿Cierto? Vacancia, huecos, ¿no? Por así decirlo. Sí, exactamente, huecos. Lo que pasa es que a mí no me gusta hablar de huecos porque el hueco, Roger, no existe. El hueco no es físico. El hueco es una comodidad matemática, pero no existe. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces eso es importante aclararlo, ¿sí o no? Entonces, esta es la densidad de estados por fuera del equilibrio. Pinzón el lunes nos va a hablar de la densidad de estados en equilibrio. Esta es por fuera del equilibrio. Esta es una generalización de lo que nos va a hablar Pinzón. Ahora, en el punto cuántico o en este átomo pueden haber solamente dos partículas.
Es decir, este número n va a ser para cada sigma, va a ser un número entre 0 y 1. Y uno puede decir, es que usted puede tener medio electrón. Claro que puede tener medio electrón porque puede estar delocalizado entre el reservorio y el átomo. 50% en el reservorio, en el átomo. Muy bien. Acá, Roger, ¿qué es lo que yo le voy a explicar rápidamente? Nosotros tenemos acá los operadores de creación y destrucción en el átomo. Y usted entonces tiene que hallar la dinámica cuántica de esos operadores que la haya con este hamiltoniano que hay acá. ¿Cierto? Muy bien. Y cuando usted haga la dinámica cuántica, entonces básicamente que usted puede calcular esto. Una forma alternativa que hay, Roger, es utilizar, por ejemplo, el operador ordenamiento temporal, que depende, va a ordenar estos dos operadores de acá, Roger, según si T es mayor que T' o si T' es mayor que T, como se muestra acá. Como son fermiones, cuando usted los intercambia de posición, tiene que colocar un signo menos, ¿cierto? Si fueran bosones, no. Entonces, por lo tanto, ¿usted qué es lo que va a hacer? Esta expresión que usted tiene acá, Roger, para T mayor que T' y para T' mayor que T, esto lo puede expresar como una función teta. Vea, Joan, acá está también la función teta, ¿sí pilla? Sí, profe. Una función escalón. Esta función va a ser 1 para T mayor que T' y 0 para T menor que T', o sea que coincide perfectamente con este término de acá. Lo mismo esta de acá va a ser 1 para T' mayor que T. Muy bien. ¿Qué hacemos, Roger? Derivamos esto con respecto a T. Vea que acá no todo depende de T. Este depende de T. Este de acá, por ejemplo, depende de T. Este depende de T acá como menos T. Este depende de T acá como más T. Utilizamos la regla del producto y derivamos, ¿cierto? Entonces acá queda, por ejemplo, D sub sigma punto. Acá también queda D sub sigma punto. Acá entonces queda ya la derivada del teta. Esto es un delta, la derivada de una función escalón es un delta. Y esta, de acá sale un signo menos porque esto depende internamente de menos t. Pero la función teta es par, o sea que delta de t' menos t es lo mismo que delta de t menos t'. Entonces así me va a quedar este término de acá. ¿Cierto? Entonces acá más o menos yo especifico. Y acá en este término, Roger, yo puedo factorizar, ¿cierto? Por acá. Entonces, perdón, este término acá lo puedo factorizar. Entonces me va a quedar D de daga más D daga D. Y eso es un anticonmutador. O sea que esto queda acá como un anticonmutador. Y que como tienen diferentes espines, este anticonmutador solo da diferente de cero cuando los espines son iguales. Como les expliqué yo a ustedes en la clase del lunes. O sea que me queda de esta forma. Y este término de acá lo puedo escribir otra vez como en términos del operador ordenamiento temporal. Esto queda ordenado temporalmente por este teta que hay acá, pero ahora con D sigma prima, con D sigma punto, que es la derivada. Entonces necesitamos esta derivada de acá. Y resulta que con la ecuación de movimiento de Heisenberg, nosotros ya sabemos que la derivada, ¿quién es la derivada? Entonces la derivada básicamente, ¿qué será? Si yo multiplico por IH barra ambos lados, por eso es que multipliqué acá por IH barra, en ambos lados, acá y acá. Entonces IH barra por la derivada de D sigma, entonces me va a quedar como el conmutador entre el operador y el hamiltoniano. Así veo acá que el hamiltoniano va a estar generando la dinámica de este operador en el átomo, ¿cierto? Y así tengo una ecuación diferencial, Roger, para G. Resulta que con el modelo de Havard, donde se ve claro que esto no tiene solución. Claramente se ve que esta vaina no tiene solución en el caso particular en el que este H tenga 4 operadores. Entonces te va a tener que calcular el conmutador de D con toda esta vaina que hay acá. ¿Cierto? Con todo esto. Los operadores, Roger, que están en diferentes subespacios de Hilbert conmutan. Estos operadores C
conmutan con D, porque están asociados a diferentes subespacios de Hilbert. Uno está asociado a un subespacio, o de Hilbert no, a diferentes subespacios, ¿cierto? Entonces, hay diferentes subespacios que en sí forman un espacio de Hilbert, ¿cierto? Muy bien. Entonces, acá, básicamente, que entonces cuando calculamos este conmutador Roger, tenemos que calcularlo de esta forma. Tenemos que calcular con el término, recuerda que hay que utilizar índices diferentes, con el término cinético, con el término de hibridización y con el término de Havard. Y más o menos nos va a quedar esto aquí así. Y entonces reemplazamos este conmutador en la ecuación de movimiento, ¿cierto? Entonces acá nosotros hemos utilizado estas expresiones para los conmutadores en términos de anticonmutadores. Reemplazamos lo que nos dio el conmutador en esta ecuación de movimiento para la función de Green, ¿cierto? Y entonces nos queda así, simplemente utilizamos acá una propiedad distributiva. Este término acá, Roger, nos queda, por ejemplo, esta es la misma función de Green que estamos derivando acá, ¿cierto? Vea que por definición es la misma. Esta otra función de Green ya es una función de Green mezclada. Es una función de Green que mezcla el operador del metal con el operador del átomo. Esta la llamamos función de Green hibridizada, hybridized Green's function. El problema, Roger, está con esta función de Green de acá, esta de acá. Esta se llama la función de Green de Havard. Y esta función de Green, uno no puede hallar una ecuación de movimiento, o sea, una ecuación diferencial para esta función de Green, G sub U sigma sigma prima de T, T prima. Tiene que hacer alguna aproximación para poder hallar una ecuación diferencial y cerrar estas ecuaciones, porque entonces si no le comienza a quedar una jerarquía de ecuaciones, Roger. Usted saca otra ecuación, después sale otra ecuación, después sale otra ecuación, que es una jerarquía de ecuaciones. Para poder usted cerrar y que le quede un número de ecuaciones finitas para usted poder solucionar simultáneamente, tiene que aproximar este propagador de acá. Listo. Muy bien. Listo. Entonces, una vez yo escribo esta ecuación diferencial así, Roger, entonces necesito una ecuación diferencial para la función de Green hibridizada y la función de Green de Havard. Porque con dos ecuaciones diferenciales no me basta. Si tengo tres funciones de Green, necesito tres ecuaciones diferenciales. Necesito tres ecuaciones diferenciales. Una para esta de acá, que es la función de Green, que tiene las propiedades del átomo, que es la impureza. Necesito una ecuación diferencial para la función de Green hibridizada, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿qué sería la función de Green que caracteriza la dinámica de la hibridización entre el metal y el átomo? Y necesito una ecuación diferencial para esta función de Green de acá, que es la función de Green de Havard, y se necesitan aproximaciones, Roger, ¿cierto? Esta aproximación que le voy a mostrar acá, Roger, es una aproximación que se conoce ampliamente como la aproximación de Havard 1, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que yo esta aproximación de Havard 1 la he puesto mucho en contexto en el magnetismo, ¿cierto? Ese ha sido parte, digamos, de mi trabajo como científico. Entonces, ahora voy a hacer la transformación de continuación analítica. Véala acá otra vez, Oscar. ¿Sí pilla? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa cuando yo reemplazo omega, ¿cierto? Si yo reemplazo omega por omega más y delta. Primero que todo, para poder hacer esto, Roger, estas funciones de Green se tienen que poder expresar como la diferencia de T menos T'. Primero, ¿cierto? Para poder que se pueda hacer una transformada de Fourier, porque si no se puede hacer una transformada de Fourier no tiene sentido hablar de omega. Y una vez yo hago esto, a estas funciones de Green de acá les aparece un superíndice que se llama retardado. Son las funciones de Green retardadas que tienen que ver con la causalidad, ¿cierto? Para eso va a tener tiempo para estudiar, Roger. Hay mucho material en el canal de YouTube para que estudie esto, ¿cierto? Y de todas formas, pues si usted decide trabajar en este tema particular,
Entonces se puede apoyar en Joan Alexis con los chicos de la Universidad del Valle, ¿cierto? Ellos ya están muy versados en este tema. Tiene que ser solamente conmigo, pues, ¿cierto? Entonces, y así me queda entonces esta ecuación de movimiento para la función de Green. ¿De quién? Del átomo. De la misma forma, Roger, usted acá puede hallar una función de Green para la hibridización, ¿cierto? Y acá, entonces, ya entonces haya una ecuación, una función de Green, una ecuación diferencial para la función de Green hibridizada, y le va a quedar en términos de la función de Green, ¿de quién? Del átomo. Entonces, ya acá tiene una segunda ecuación diferencial de donde usted puede despejar esta de acá y reemplazar en la primera, ¿cierto? Entonces, esto es un proceso de cálculo funcional, Roger. Eso pensaría yo que usted lo aprendió en mecánica clásica, pero me equivocaría. Entonces, después podemos hablar de este tema. ¿Listo? Ok. Muy bien. Entonces, ahora, Roger, nos toca que solucionar este problemita que tenemos acá con esta función de Green de Hubbard. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para trabajar con esta función de Green de Hubbard acá? Ahí, Roger, es donde está la contribución científica. ¿Cómo hacemos para tratar esta función de Green de acá? Hay varias formas que se han propuesto. Entonces, se han propuesto, por ejemplo, la aproximación de Hartree-Fock. Esa es una forma, y yo acá describo esto en términos de lo que conocemos como Hubbard One Approximation. H1A. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué es la aproximación de Hubbard 1, Roger? La aproximación de Hubbard 1 trata de usted de alguna forma calcular este conmutador de manera cerrada. ¿Por qué? Por la siguiente razón, Roger. Este conmutador no tiene solución cerrada. Usted comienza a calcular este conmutador, Roger, y usted se va a dar cuenta que le va a quedar siempre en términos de un nuevo conmutador. Y otra vez de un nuevo conmutador. O sea que usted acá le pueden salir infinitas ecuaciones, infinitas funciones de Green. O sea, una jerarquía de funciones de Green. Entonces, y acá lo que nosotros hacemos, Roger, es que entonces aproximamos esto de esta forma. Queda aproximado. Esta es la aproximación de Hubbard 1. El trabajo que se le propone a usted, Roger, es que extienda esta aproximación de Hubbard 1 de esta forma. Póngame cuidado. Acá la primera aproximación que nosotros hacemos es en este término. Entonces, en este término simplemente vamos a aproximar este número de partículas de sigma barra, lo vamos a aproximar como el valor esperado de sigma, ¿cierto? Y entonces sacamos el valor esperado de sigma de ahí, por eso esto queda valor esperado de sigma por estos deltas. Pero esto es una aproximación relativamente, pues, ¿cierto? Visajosita. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos, lo que yo propongo es que usted trabaje este primer anticonmutador en la aproximación de Hubbard 1 también. ¿Sí o no? Para que sean tanto este conmutador de acá como este el anticonmutador en la aproximación de Hubbard 1. Esa sería la primera parte de la primera propuesta que le hice. Cuando usted hace eso, entonces ya puede solucionar, ya puede tener una ecuación diferencial para la función de Green de Hubbard, ¿cierto? Y para la función de Green y para la función de Green de Hubbard y la hibridizada de Hubbard. Porque acá, Roger, de acá le va a salir también una función de Green híbrida, que es diferente de la hibridizada normal. Esta es una hibridizada de Hubbard, ¿cierto? Entonces, y acá usted puede solucionar la función de Hubbard mediante un procedimiento de cálculo funcional, que yo le tendré que explicar, pues bien, ¿cierto? Entonces acá nos queda esto, y de acá, entonces ya ecuaciones. Nos queda esta ecuación diferencial en términos de este término que acá llamamos autoenergía retardada, que es esta de acá, y nos va a quedar esta ecuación diferencial de acá, que es la ecuación diferencial para la función de Green del átomo impureza,
en términos de esta. Acá, como usted puede ver, Roger, acá ya tenemos cómo solucionar estas dos ecuaciones simultáneamente, porque también tenemos la solución para la función de Green hibridizada, ¿cierto? Y entonces, a partir de acá, nosotros definimos la transformada de Fourier de estas dos ecuaciones diferenciales de forma tal que tanto la función de Green para el punto cuántico como la función de Green para como la función de Green para Hubbard. Entonces, un segundo. Entonces ya quedan en términos de transformadas de Fourier. Listo. Acá vamos a aplicar algo que se conoce como el límite de banda ancha. Listo. The bandwidth limit, que es que este término de acá, ¿cierto? Lo vamos a calcular con esta función de Green de acá del metal. Esta sería la función de Green del metal. Vamos a considerar que la densidad de estados del metal es plana. Es plana entre menos omega medios y omega medios, ¿cierto? La del metal es una aproximación, Roger, sobre el metal, ¿cierto? Y entonces, teniendo en cuenta esto, entonces la función de Green retardada, después de que sumamos sobre K, nos va a quedar con un término acá, que se llama el término de Lamb-Shift, y con un término de acá, que es el término que estudiamos hace 8 días en la clase, que este sería el ancho de línea de una lorentziana, Roger. ¿Listo? De acá podemos resolver, entonces tenemos dos ecuaciones en Fourier, que son dos ecuaciones algebraicas y las podemos resolver simultáneamente. Acá resolvemos esto simultáneamente y obtenemos esta función de Green para el átomo impureza. Y con esta función de Green, Roger, lo que vamos a hacer, la aproximamos de cierta forma para poderla expresar así. 1 menos la vacancia por acá y la vacancia por acá. Entonces acá podemos ver que vamos a obtener dos picos, un pico para un pico para la vacancia y un pico para la ocupación, que son los que usted ve acá pintados, y ve para spin up y para spin down, son dos picos diferentes. Para poder que nosotros tengamos magnetismo local en ese átomo, Roger, necesitamos que para spin up y para spin down esta función de Green sea diferente. ¿De qué forma puede ser diferente, Roger? Una de las formas es que si este gamma de acá, que es el parámetro de disipación del átomo al metal, ¿cierto? Sea diferente para spin up y para spin down. Y la otra forma en que estas pueden ser diferentes es si n, que es el número de partículas, es diferente para spin up y para spin down. Entonces así tendríamos dos funciones de Green diferentes, ¿cierto? Para spin up y para spin down, por lo tanto la magnetización sería diferente de cero localmente. Eso es magnetización local, no es la global del material, sino la local del átomo, ¿cierto? Que esa magnetización local del átomo, Roger, va a estar gobernada por las excitaciones en este metal. Bueno, muy bien. La otra parte de su trabajo, Roger, sería usted elaborar un poco más sobre el límite de banda ancha, ¿cierto? Entonces, lo que usted podría hacer es energías y una superposición de autoenergías que fuera como usted tener diferentes reservorios de banda ancha, ¿cierto? De banda ancha, pero con diferente acoplamiento con el átomo. Esto es un método que yo me estoy inventando que se llama el método de la superposición de reservorios, ¿cierto? Yo llevo ya inventándome este método más o menos como un año, ¿cierto? O sea que esto sería, este paper, si logramos terminar esto, Roger, sería un fuerte candidato, por ejemplo, a un Physical Review Letters, ¿sí o no? No sé si usted sabe qué significa uno como estudiante de pregrado publicar un Physical Review Letters. No, no tengo una idea. Eso sería una vaina ya, digamos, fuera de lo normal, sobre todo pues por la universidad con la Universidad de Pamplona. Yo me imagino que en la Universidad de Antioquia habrá habido algún que publicaron un Physical Review Letters y en la Universidad del Valle también. Que pues Joan Alexis estoy seguro que publicará un Physical Review Letters o un Nano Letters, uno de los dos. Son muy parecidos.
Lo que pasa es que el impacto del nanoletes es muy grande. El impacto del nanoletes es como de 14 y el del physical review es como de 8. Entonces, pero este método es un método interesante porque nos permite mejorar, mejorar la percepción que tenemos de cómo afecta las excitaciones del metal la generación del momento magnético local en este átomo. Entonces, esa sería la segunda parte de este trabajo de grado, ¿cierto? Y acá la tercera parte, Roger, es que usted va a incluir vibraciones, ¿cierto? Entonces acá se incluyen las vibraciones, pero esta no sería una parte de contribución. Las dos primeras serían una contribución científica, esta no. Esta parte de acá simplemente se la vamos a agregar para que nosotros verifiquemos cómo trata el nuevo método que vamos a proponer las vibraciones, ¿cierto? Y solamente son vibraciones en el átomo, Roger, no son vibraciones en el metal. El metal no lo consideramos con vibraciones. El trabajo de vibraciones en el metal es para Andy, no para usted. Entonces, que serían con las ecuaciones de Langevin y con las ecuaciones de Fokker-Planck. Cuando tenemos vibraciones, tenemos que comparar, Roger, el acoplamiento vibracional, que es lambda, con la intensidad de la constante de Hubbard, que es U, ¿cierto? Como usted puede ver acá, voy a fijar a lambda y comienzo a cambiar. Voy a variar U. Entonces ahora U hay menos interacción, ¿cierto? Y entre más yo baje a U, esas dos bandas que originalmente estaban perfectamente separadas, cuando introduzco vibraciones, entonces ya se van a crear unos picos. Y en la medida que yo comienzo a disminuir a U, Roger, entonces esas dos bandas se comienzan a combinar, ¿cierto? Y cuando las dos bandas se combinan, Roger, entonces básicamente que ya yo no puedo distinguir, ya yo no voy a poder distinguir entre lo que llamamos las bandas de Hubbard. Esto se llama the lower and upper Hubbard bands. Puede buscar por ahí. Estos son las Hubbard bands. Este es el trabajo de grado que le propongo. La primera propuesta, ¿cierto? Entonces, y además, digamos que esta es una forma magnífica de cerrar un curso de física de materiales, hablando del modelo de Hubbard y mirando una de las aproximaciones para calcular el modelo de Hubbard. Entonces, esta es una solución aproximada, pero analítica al modelo de Hubbard, Roger. Esta es una de las que yo he desarrollado, por ejemplo, ¿cierto? ¿Alguna pregunta en el auditorio? No, no, señor. Se puede, Yo no. no sé, compartir una parte de ese trabajo. Pues no todo, ¿Cómo? me puede compartir una parte de ese trabajo, o sea, para ir estudiando. Pues me interesa precisamente este tema. ¿Y por qué no lo va a poder compartir? No, pues de pronto sea, no lo voy a decir. ¿Qué confidencial o qué? Sí, de pronto. Eso está publicado en alguna parte. En mi tesis de doctorado, esta parte fue mi Ah, tesis de doctorado. ok. Entonces, pues sí, me hace el favor. Porque, ¿qué pasa, Roger? Lo que pasa es que, bueno, entonces las partes que yo le describí, que yo estoy desarrollando y que se las voy a proponer para que usted las publique, ¿cierto? Entonces, para que las pula y las publique, ¿cierto? Entonces, son partes que no están publicadas en ningún lado. Entonces, eso sería nuestra publicación como, como grupo. Entonces, usted, yo y posiblemente pues Karen, porque necesitaríamos a Karen para que Karen sabe mucho de física de muchos cuerpos. Entonces sería poder, digamos que recibir el input de Karen sería muy bueno y posiblemente para poderlo publicar en Physical Review Letters, entonces deberíamos de incluir un científico, digamos, top de lo mejor del mundo, entonces podríamos incluir a Jonás, ¿cierto? Y además la ayuda de Jonás durante todo el trabajo sería pues muy importante. Perfecto. Acá Muy hay bien. dos cosas importantes. Las dos primeras son una contribución, algo que no está hecho. Por eso es que uno publica un paper, ¿cierto? Uno no publica un paper
digamos, rehaciendo lo que otra persona ha hecho o, ¿cierto? O por ahí haciendo algún juguete, ¿cierto? Entonces, esto es una contribución importante en la dirección de la física de muchos cuerpos. Y como les dije al principio, ¿qué es lo que uno como profesor quiere? Dejarlos a ustedes en una órbita en la que puedan desarrollarse como físicos, ¿cierto? Y esto lo va a dejar a usted en una buena órbita, este trabajo. Entonces ya tiene que pensar en los otros dos trabajos y si pudiera decidir antes del lunes para poder reunirnos con Andy. El lunes vamos a reunir con Andrés, no me acuerdo a qué horas, pero alguna hora. Ah, después de la... Quedamos después de las exposiciones, ¿cierto, Andy? Entonces sería bueno, ¿cierto? Entonces, pregunta Roger. No, no, que me comparta eso para echarle una ojeada profunda para y hacerle preguntas. Ya se lo compartí. Es que Vamos a este es ver. el mismo PDF, Roger, con el Listo, que nosotros listo. vimos clase de bandas. Vean, A ver. pilla. No llega. Ay, sí, señor. Ah, no, ya lo tengo entonces. Entonces, pero ya igual lo volví a compartir ahí por el grupo. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Por mi parte no, profe. Creo que es un buen inicio. Bueno, Roger, muy bien. Eh, Ahora, si la plataforma ya está funcionando, le subo la nota. Listo. Listo, listo. Entonces, pues, bacano. Me parece bacano todo lo que vi hoy. Intrigante. Una chimba. Entonces, ya más o menos ustedes están iniciados como físicos de materiales los que vieron el curso, ¿cierto? Eh, mm, Hubiera sido bueno poder introducir la superconductividad para Ángel, pero yo ya con Ángel voy a trabajar en vacaciones. Ya le tengo unos documentos a Ángel para que comencemos a trabajarlos. Vamos a comenzar, Ángel, para que vaya repasando, por favor. Vamos a repasar la interacción electrón-fonón que vimos en este curso. Y con la interacción electrón-fonón, Ángel, entonces vamos a comenzar a obtener la interacción efectiva entre electrones para trabajar la superconductividad BCS. ¿Listo? Listo, listo. Ese es el primer paso para uno volverse un chico de superconductividad. Entonces, y después cuando ya tengas más o menos elaborada esa parte, Ángel, entonces la expones en el grupo de Univalle. ¿Listo? Listo. Bueno, muy bien. La exposición, Ángel, tiene que ser en inglés para que entonces vaya preparando el discurso. ¿Listo? ¿De cuánto tiempo? Eso es una hora, ¿cierto? Más o menos 1 hora, 40 minutos, sí. Listo. Venga, una pregunta. ¿Esta exposición más o menos para qué tiempo es? ¿Cuánto tiempo para prepararlo? Esa exposición sería por ahí para marzo. Ah, listo, listo. Ya en marzo, Ángel, usted tiene que ser, mejor dicho, el papá del Hamiltoniano BCS, pues. ¿Sí me entiende? Listo. Entonces lo tiene que saber muy bien y ya tenemos que tener el anteproyecto aprobado por el comité curricular.